Me da mucho gusto de estar con todos ustedes en esta reunión que se ha vuelto una de las reuniones más especiales, la reunión de mitad de semana. Se ven muy bien, muy guapos, muy guapas todas, y vamos a continuar hablando acerca de lo que Dios nos ha estado diciendo en estos miércoles, en donde creemos que Dios nos está guiando para aprender acerca de ¿qué? Díganlo fuerte, ¿acerca de qué? De la oración. Hemos estado hablando ya algunos miércoles acerca de la oración. Y hoy quiero hablarles un tema acerca de la oración que creo que es súper importante, y le he llamado a este mensaje, que nuestra serie se llama Enséñanos a orar, pero le he llamado a este mensaje Ora a Dios haciendo pacto. Ora a Dios haciendo pacto. Y quiero hablar de un personaje que viene en la Biblia. Es un personaje que es parte del primer libro de la Biblia, del libro de Génesis. Un personaje famoso en donde la Biblia nos menciona a Jacob. ¿Cuántos conocen la historia de Jacob? ¿Alguien conoce la historia de Jacob? Jacob era un cuate, vamos a llamarlo así, no de cuates de camaradas, no, él era cuate, había nacido con otro al mismo tiempo que se llamaba Esaú. Esaú y Jacob eran cuates, y estos dos eran hijos de Isaac. Isaac era hijo del famosísimo Abraham, el padre de la fe. Y hay una anécdota por ahí que sucede, que Jacob le roba la primogenitura a su hermano Esaú. Siendo Esaú el mayor, vamos, por tradición y por generaciones, era algo que se utilizaba, en donde el hermano mayor era el que heredaba la mayor bendición, era el que tenía un mayor lugar, una mayor posición, y de cierta manera el que venía a ocupar el lugar del padre. Pero resulta que hay una historia muy bonita, muy buena, porque pasa algo en donde de repente llega. Esaú era alguien que le gustaba ir de cacería, pero Jacob era alguien que le gustaba estar en casa, y al cuate se le daba el don culinario, le gustaba cocinar. ¿A alguien le gusta cocinar aquí? Levante su mano. ¿A quién le gusta cocinar? Algunos cachetoncitos ya los vi, hacen honor a ese don. Bueno, Jacob era chef, era el chef Pepín de la Biblia. Y un día resulta que Jacob estaba haciendo un asado especial, y en eso llegó su hermano de cacería y le dijo: carnal, sírveme un platito. Y voltea a Jacob y le dice: ¿pero por qué te voy a servir? Porque vengo cansado y hambriento. El cuate no había cazado nada. Y le dice: la única manera de que yo te pueda servir un plato es que te la intercambie por tu primogenitura. Y entonces Esaú dice: pues ¿de qué me va a servir? Por lo pronto camino en el versículo que dice: panza llena, corazón contento.
No, no dice así la Biblia, ya no van a andar levantando. Oh, el pastor anda diciendo que dice en la Biblia, ayúdate que yo te ayudaré. Y acá no, 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 no. Y entonces lo que sucede es que Esaú dice, así dice la Biblia, dice, lo estoy parafraseando, ¿no? ¿De qué me va a servir mi primogenitura? De nada. Y le dice, ok, te doy mi primogenitura, pero tú dame un plato. La Biblia la traduce como un plato de lentejas. Y Jacob le dice, hecho. Le sirve su plato, le da, y él con su boca confiesa y declara que intercambió su primogenitura por un plato de lentejas. Pasan ciertas cosas donde Esaú reacciona y se enoja porque su padre está a punto de morir un día. Y resulta que ya el padre había bendecido a Jacob como primogénito. Y tú dices, pero ¿por qué no debió haberlo bendecido como primogénito? Pero realmente Esaú, tiempo atrás, ya le había entregado su primogenitura. Para no echar así mucho rollo, Esaú se enoja y amenaza a su hermano de muerte, diciéndole que lo va a matar. Esaú, como puede, sale de la casa de sus padres y dijo, patitas, ¿para qué te quiero? Sale corriendo, y cuando Jacob se encuentra en el desierto, solo y sin nada, o sea, pobre, vamos a decirlo así, él ora a Dios. ¿Qué hace Jacob? Ora a Dios. Y fíjense lo que dice Génesis 28, del 20 al 22. Y creo que estos versículos tienen que venir a nuestra mente. Estos versículos tienen que venir a nuestro corazón y quedarse grabados, porque en los momentos difíciles y en los momentos complicados tienes que saber que la respuesta no es el compadre, que la respuesta no es el amigo o la amiga, la respuesta no es la abuelita, no, 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 la respuesta siempre en medio de la necesidad va a ser Dios. ¿Quién va a ser? Dios. Y fíjense qué es lo que sucedió con Jacob. Dice, e hizo Jacob voto. ¿Qué significa voto? Pacto. Pactó con Dios, orando así, diciendo, si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en el que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, dice, y si volviere en paz a la casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me diereis, el diezmo apartaré para ti. Jacob no solamente ora a Dios. Y esta es la parte donde quiero llevarlos a todos para enseñarles lo siguiente. Cuando tú oras a Dios, tú estás platicando con Él, tú estás conversando, tú estás entrando en una plática con tu Dios, con tu Señor. Pero Dios dice que dentro de esas oraciones que nosotros somos llevados a hacer, tenemos que involucrar algo que se llama pacto. ¿Que se llama qué? Pacto. Cuando tú vas a la Biblia y buscas qué significa la palabra voto, ¿qué es lo que la Biblia dice acerca de la palabra voto? Que su significado
es pacto. ¿Cómo es lo que se echan las mujeres para que se les hagan así los labios y toda la cosa? Ese es Botox. Ah, no, no es Botox, es voto. No es Botox, es voto. Tengo que estar actualizado. El pacto de Dios tiene que ir y tenemos que involucrarlo en nuestra oración. Cuando Jacob empezó a orar, él no solamente le pidió a Dios, sino él hizo un pacto. ¿Qué hizo Jacob? Pacto. Ahora, ¿qué significa pacto? Pacto es un convenio, pacto es un trato entre dos personas que tienen compromisos, que tienen privilegios, que tienen en ambas partes privilegios y compromisos para disfrutar el uno del otro y cosas que hacer tanto el uno para con el otro. ¿Y qué es lo que estamos viendo hoy en día? Cada vez tenemos menos pactos porque no nos gusta cumplirlos. Pero cuando tú vienes a Dios, tú encontrarás que las oraciones que tú y yo debemos de tener con Dios, ahí en ellas debemos de involucrar pacto, compromiso, tanto de mi parte como de la parte de Dios. Y Dios se ha adelantado porque la Biblia está llena de compromisos que son llamados promesas. Dios promete una serie de cosas en la Biblia que si tú las crees y caminas en ellas, vas a ver cumplidas en tu vida y en tu familia. ¿Están aquí conmigo? Y entonces yo me doy cuenta de algo, que en las oraciones que tú y yo hagamos para con Dios y con Dios, tenemos que involucrar el pacto. Tenemos que hacer lo que Jacob hizo. Y Jacob hizo un pacto y dijo: si tú me das pan, si tú me das vestido y si tú me bendices y estás conmigo, escúchame bien, Dios, tú me vas. Si tú me bendices, yo te voy a dar de lo que tú me bendigas el 10%. No existía la ley. O sea, es como que de las primeras partes en la Biblia que habla acerca del diezmo. No sé si le pueden poner por favor sus celulares en vibrador, por favor. Y tú dices: bueno, ¿quién le enseñó a Jacob? Probablemente Abraham, su abuelo, Isaac, su padre. No lo sabemos. Lo que sí sabemos es que Abraham le dio el diezmo a Melquisedec. Y lo que sabemos, y a donde yo quiero llevarte, y no quiero hablar del diezmo, sino quiero hablar del pacto. ¿Quiero hablar de qué? Del pacto. Tú debes de convertirte en una persona que sea de pacto. Dios quiere que seamos personas de pacto. Y fíjense lo que sucede con Jacob en Génesis 30:43. Dice, primero vemos que está Jacob haciendo un pacto, queriendo que Dios le dé vestido y comida. Pero vamos a ver lo que dice este versículo este capítulo 30, al versículo 43. Y dice: y se enriqueció. O sea, ¿tú sabes qué significa la palabra enriquecer en la Biblia? O sea, la palabra enriquecer en la Biblia es una palabra con peso. No está hablando que le llegó un dinerito, no. Enriquecerse era que tenía mucho ganado, muchos criados, muchas tierras, que tenía mucho.
Y dice la Biblia que él se enriqueció. Dice, se enriqueció el varón. ¿Cómo? Muchísimo. O sea, ¿qué es muchísimo para la Biblia? No está diciendo que solamente se enriqueció, sino está diciendo que se enriqueció muchísimo. O sea, ¿qué es lo que está tratando de decirnos la Biblia? Que fue un hombre multimillonario, que fue un hombre de dinero, adinerado, que fue un hombre que fue grandemente bendecido por Dios. Dios no está peleado con la riqueza. Dios no está peleado con la prosperidad. Dios no está peleado con que tú tengas un carro del año, una bonita casa, que vives en una buena colonia. Dios no está peleado con que tú vistas bien, tengas buena ropa. Dios no está peleado con eso. Si tú piensas que eso va en contra de Dios, estás totalmente equivocado. Hay gente que llega a las iglesias y se siente menospreciado y dice: ay, esa iglesia es para ricos, esa iglesia es para... No, quítate de tu cabeza eso, porque esa es una mentalidad de pobreza. Y tú y yo no tenemos un Dios pobre. Tú y yo tenemos un Dios que quiere enriquecernos y bendecirnos. Amén. Dios no se caciquea como tú y como yo. Dios no se caciquea. Dios es el Dios de la abundancia y de la prosperidad. Si tú no tienes hoy en día un vehículo, Dios quiere darte un vehículo. Si tú tienes un vehículo más o menos, Dios quiere darte un vehículo nuevo. Si tú tienes una casita y más o menos, Dios te quiere dar una casota grande, que Dios quiere bendecirte. Ese es el corazón de Dios. Y tú dices: ¿por qué dice todo esto? De que este hombre se enriqueció. Dice: y se enriqueció el varón muchísimo, y tuvo muchas ovejas, siervas, siervos, camellos y asnos. ¿Qué significaba todo esto? Hoy en día, en la antigüedad, ¿cómo se movían? ¿Cómo se trasladaban de un lugar a otro? Con camellos, con caballos. O sea, ¿qué tenían? Ellos, imagínate, tenían muchos vehículos, tenían muchos trabajadores. O sea, fue un hombre muy bendecido. Y tú puedes leer este versículo y decir: wow, Dios lo bendijo. Qué padre, bien por él. Pero ¿de dónde proviene esta bendición que la Biblia describe de Jacob? Proviene de una oración que años antes él había hecho. Va de nuevo. Esto que está describiendo aquí es el resultado de algo que hizo Jacob años antes. Tú puedes ver hoy en día a alguien, pero ese alguien lo que tiene y lo que hoy en día está viviendo es el fruto de lo que ha sembrado años atrás. Y tengo que saber algo. Lo que Jacob vivió de enriquecerse muchísimo, tener muchos empleados y tener siervas, siervos, camellos, asnos, ovejas, provino de una oración que él había hecho. ¿Cuál fue? Cuando él no tenía nada, él hizo un pacto con Dios. Y él dijo: si tú me das comida y me das vestido y me bendices, yo te voy a dar el 10% de todo lo que tú me des. Ese fue el pacto que él hizo. Y el tema no es el diezmo, sino podemos ver lo poderoso que es cuando una persona se compromete en un pacto de dar el diezmo. Porque el que tú des es generosidad. Pero el que tú des el diezmo
sigue entrando en la generosidad, pero es más que generosidad. Es fidelidad. ¿Es qué? Fidelidad. Muchos son generosos, pocos son fieles. Es fácil desprenderte, pero no es tan fácil desprenderte del 10% de todo lo que tú recibes. Eso no es fácil. Eso se requiere decisión, pacto y confianza en Dios, que te lleva a ser fiel. Y veo a un hombre que pactó. ¿Que qué? Pactó con Dios. Nuestras oraciones deben de tener pactos con Dios. Una vez escuché algo que se me hizo súper loco, la verdad, pero que me llamó mucho la atención. Un hombre dijo: escuché un mensaje donde el pastor hablaba de que Dios era un Dios de pactos. Y yo hice un pacto con Dios. Y yo le dije: Señor, en cada reunión que yo esté, yo sacaré mi cartera y pondré el billete más grande que yo traiga siempre en el alfolí, aparte de mi diezmo. El billete más grande que yo traiga conmigo, yo lo voy a sacar y lo voy a dar en cualquier lugar que yo esté, en cualquier reunión que yo esté, y pidan ofrenda o diezmos, aparte de los diezmos. Pero yo voy a hacer un pacto contigo. A donde yo vaya, yo quiero tener buen estacionamiento. Jamás se me hubiera ocurrido eso. Y así como que cuando yo escuché eso, yo dije: ¿qué? Dijo: sí, yo le dije a Dios que a donde yo fuera, porque él era de la Ciudad de México. ¿Por qué creen que dijo eso? A donde yo vaya, yo quiero tener un buen estacionamiento. Y este es mi pacto contigo. Un amigo pastor andaba con ese hombre y me dijo: Paco, yo lo vi. Nos llevaron a comer a un centro comercial, de esas de que no hay nada, y le dicen: váyase para allá al segundo o tercer piso. Y dijo: no, es que no puede entrar aquí porque aquí está lleno, necesita subir al segundo o al tercer piso donde hay más estacionamiento. Dijo: no, déjame pasar, voy a encontrar un estacionamiento cerca de la puerta. Y el pastor por dentro así como que: qué ridículo, ¿verdad? O sea, pásese al segundo piso y quítese de cosas. El hombre se metió, iban platicando, la verdad, mi amigo el pastor, platicando. Dice: de repente que se prenden unas luces adelante y se empieza a salir un carro, Paco. Yo dije: ¿apareció el chofer o qué? Y voltea y le dice: ¿qué tal, pastor? ¿Crees o no crees en el pacto? Se sale el carro y entra él. Dice: yo lo vi. Y ese señor siempre presumía de su pacto con Dios, diciendo: cuando yo vaya a una reunión, yo le daré mi billete más grande a Dios, pero mi pacto contigo es que donde yo ande, yo pueda tener un buen lugar de estacionamiento. Jamás a mí se me hubiera ocurrido, yo no le hubiera pedido eso, le pido otra cosa, mejor un carro, otra cosa, ¿no? Estacionamiento, pero él pidió eso.
Él creyó en eso. Y él hizo pacto y él cumple hasta, no sé si todavía viva, pero él siempre lo cumplía. Él sacaba el billete más grande y lo ponía en el alfolí como una ofrenda, porque ese era un pacto que él tenía con Dios. Dios es un Dios de pactos. Dios es un Dios de pactos. Me acuerdo que el primer pastor que yo tuve decía: yo me encontré en un cuarto desnudo donde me golpearon y estaban torturándome porque querían que yo les diera dinero, porque lo habían pescado en Corea, traficando, traía dinero, y ellos traficaban fayuca y robaban aviones. Y ese era mi pastor, imagínense. Restauradora. Y me dice, y me platica, me dice: yo estaba en ese cuarto en donde me sacaban, me golpeaban, me torturaban y me volvían a meter, y yo le pedía a Dios y le pedía a Dios, y me dice: no, le pedía a la Virgen y nada, le pedía a San Judas y nada, y le pedía al ese Malverde y nada, bueno, hasta la Santa Muerte le pedí, porque él era de Tepito. Los de Tepito, no levanten la mano, por favor. Y dice: y nada. Hasta que me acordé de una señora que yo le decía que era una señora loca y que ella me predicaba de Cristo. Y yo iba a un billar donde había cuartos, porque era como un prostíbulo, y yo tenía un cuarto que yo rentaba por mes, y ahí tenía yo ropa y tenía todo, y ahí iba y jugaba billar, y ahí me quedaba en ocasiones. Entonces cuando yo llego, siempre llegaba a ciertas horas, y siempre había una señora que iba detrás de mí con una biblota grandota. Oiga, Jaimito, que Jaimito. Y ahí viene la señora loca. ¿Qué quiere, señora? Es que Cristo lo ama, es que Cristo quiere hacer algo con usted, es que Cristo es. Y ahí viene la señora, corre, y se levantaban la botana y se iban. Entonces dice que pasaron como 4 o 5 días, y él estaba ahí en esa situación en Corea, ahí siendo torturado porque querían quitarle más dinero. Y me acuerdo que dice: me cansé de pedirle a todos los ídolos. Y de repente se me vino un pensamiento: el Dios de la loca. Y se le venía: pídele al Dios de la loca. Y él: sí, es cierto. Entonces dice que él le dice: el Dios de esa señora loca que me predicaba sí existe, que es Jesucristo. Si tú existes, Jesús, que tú eres el Dios de esa loca que a mí me predicaba cuando traía la Biblia en un lado, yo te pido que me saques de aquí. Y si tú me sacas de aquí, yo te voy a servir. No había podido dormir. Él se queda dormido y de repente lo levantan ruidos. Había llegado un servicio especial y habían entrado a reventar la casa donde estaban. Eran policías corruptos que secuestraban gente y pedían rescates por la gente. Y se habían enterado. Cuando fueron por él y tumbaron la puerta para sacarlo, lo primero que dice él que se acordó fue el pacto que hice con Jesús. Y se me vinieron las palabras: si tú me sacas de aquí, yo te voy a servir. Dice: esas palabras se quedaron en mi corazón y en mi mente. Yo supe que cuando hice pacto con Dios y le pedí, algo pasó. Y él terminó sirviéndole a Dios, al punto que yo fui fruto de que él le dijera sí a Dios y que él cumpliera su promesa y su pacto con el Señor. Por eso estoy aquí. Cañón, ¿no? Qué tremendo. Cuando hacemos pacto, no solamente nosotros somos bendecidos, sino que hay personas a nuestro alrededor y personas que vienen detrás de nosotros que también van a ser bendecidas. Cuando tú volteas a ver un poco el Antiguo Testamento, encontrarás que Dios siempre se presenta como el Dios de Abraham, como el Dios de Isaac y como el Dios de Jacob. Jacob fue del que te platiqué ahorita, porque hizo un pacto con Dios. Debió haber dicho el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Esaú, pero Esaú vendió su primogenitura
Y Jacob abrazó el llamado de Dios e hizo pacto con Dios. Y hasta el día de hoy, Dios dice en su palabra que Él es el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Jacob fue un hombre de pacto. Dios quiere que tú seas un hombre y una mujer de pacto. Amén. Haz un pacto con Dios y no le tengas miedo. No le tengas temor. Cumple. Segundo ejemplo que voy a dar acerca de la oración que tiene que ir acompañada de pedir o de hacer un pacto con Dios. Primera de Samuel capítulo 1 versículo 11. Una mujer llamada Ana. Ana no podía tener hijos. Y Ana lloraba amargamente y su alma, dice la Biblia, se amargó tanto porque en la antigüedad el no tener hijos era una gran afrenta, era como una maldición. Entonces ella estaba frustrada y estaba enojada porque le hacían burla y ella estaba muy dolida en su alma porque no podía darle hijos a su esposo. Pero Ana, fíjense lo que dice la Biblia y cómo comienza este versículo 11. Dice, e hizo voto diciendo, Jehová de los ejércitos, si tú te dignares a mirarla a la aflicción de tu sierva y te acordares de mí, no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón. Si tú me das un hijo varón, dice, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida y no pasará navaja sobre su cabeza. Imagínate la promesa que hizo Ana. Dijo, si tú me das un hijo, yo te lo voy a dar, te lo voy a entregar a ti. Y él se convertirá en un hombre que te sirva. ¿Sabes lo duro que es eso para una mamá? Pedirle un hijo para darlo. Algunas dirían, hombre, mejor que no me dé nada. Pero Ana sabía que el hijo que ella estaba pidiendo por el pacto que estaba haciendo, lo entregaría a Dios para que fuera algo especial para Dios. Porque era la primicia de los demás hijos que Dios le podía dar. ¿Y qué fue lo que pasó con Ana? Primera de Samuel 1:24. Dice, y después que lo hubo destetado, lo llevó consigo con 3 becerros, un efa de harina y una vasija de vino. Dice, y lo trajo a la casa de Jehová en Silo. Y el niño era pequeño, más difícil todavía. Y matando el becerro, trajeron el niño a Elí. Y ella dijo, oh Señor mío, vive tu alma, Señor mío, yo soy aquella mujer que estuvo aquí junto a ti orando a Jehová. Por este niño oraba y Jehová me dio lo que le pedí. Yo pues lo dedico también a Jehová, todos los días que viva será de Jehová. Y adoró allí a Jehová. Dice, y adoró allí a Jehová. Y la Biblia dice que después tuvo otros 3 hijos. Ana hace un pacto con Dios y le dice, si tú me das un hijo, yo te lo voy a dar para que te sirva. ¿Qué hubieras hecho tú? Que claro, eran tiempos diferentes. Pero ¿qué hubieras hecho tú si Dios te hubiera respondido
y le hablo a las mujeres, y te hubiera dado un hijo que tú no podías tener, ¿se lo darías? Te lo llevas y lo escondes y te vas con él. Pero Ana me impresiona, créanme, me impresiona lo que dice Ana. Porque Ana no solamente hizo pacto, sino Ana cumplió su pacto. Tú puedes hacer pacto, y muchos he visto que dicen: yo te voy a servir. Si me liberas, si tocas a mi hijo, que si haces esto, hazlo, yo te voy a servir. Dijo uno un día que supe, déjenme les paso el chisme nomás, no vayan a decir nada. Yo sé que eso no sale de aquí. Dijo: si tú me permites vender este terreno, te voy a dar el 50%. Ore, pastor, me dijeron, porque si lo vendo le voy a dar el 50. Valía como 10 millones. Y yo le dije: ¿estás segura? Ya hice el pacto. Mira, con que des el 20, el 50, pastor. El 50 era una herencia que le habían dado y no podían venderla. Que me entero que lo vende. Oh, yo oraba por: Señor, gracias, Padre Santo. Como siempre lo he dicho: Señor, a mí no me den, a mí pónganme donde hay. Padre, los hermanos ni a la iglesia volvieron otra vez. ¿Dónde andan ahorita? ¿Quién sabe? Se desaparecieron. Se fueron con Dios o se los tragó la tierra, no lo sabemos. De verdad, tomamos tan en juego nuestras promesas hechas a Dios que lo mejor es decir: no digas nada, mejor no te comprometas, mejor no pactes. Pero ¿qué vemos con Ana? Que Ana no solamente oró, no solamente pactó, sino que Ana vio el milagro y, pudiendo haberse amarrado y haber dicho: este es mi hijo, ¿cómo se lo va a andar dando? Y luego quién sabe qué le vayan a hacer al pobre niño. Dice la Biblia que lo destetó, que es entre los 3 y 5 años. Dice que lo llevó pequeñito al templo donde estaba Elí y lo entregó, y Elí lo tomó y lo enseñó, y vino a ser el gran profeta llamado Samuel. Y tú dices: wow, o sea, la verdad, esa mujer cumplió su promesa. No solamente oró e hizo pacto, sino que cumplió cuando vio la respuesta. ¿Cuántas veces no has tú hecho pacto con Dios? Si tú me das esto, si tú haces esto, yo te voy a servir, Padre, yo de esto y que yo lo otro. Y puras promesas, mijo. Para no decir puras vergüenzas. No, no es cierto, no. Decimos y no cumplimos. Y créeme que cuando tú ves que no solamente Ana tuvo a Samuel, sino que tuvo otros 3 hijos más, tú dices: o sea, Dios no le dio 1, Dios le dio 4. 1 que recibió y lo dio, y 3 más. O sea, ¿qué quiere decir? Que cuando tú cumples tu promesa, Dios siempre te va a dar 3 veces más. ¿Me explico? Dios no solamente le permitió tener a un hijo, sino Dios le permitió tener 3 más. Así son las promesas. Y fíjense, y aquí voy a terminar, cómo estas oraciones normalmente las hacemos, pero sin conciencia y sin entendimiento real en nuestro corazón. Y Dios quiere que tengamos un entendimiento de que hagamos pacto con Dios. Eclesiastés capítulo 5, versículo 4.
Dice, cuando a Dios haces promesas, no tardes en cumplirlas, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. No sea rajón. Dice, mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. O sea, ¿qué más claro que el agua aquí, no? Mejor no prometas nada, porque si prometes es porque vas a cumplirlo. Y yo les quiero decir algo. Dios quiere que en nuestras oraciones seamos personas de pacto. El pacto desata el poder de Dios. Los pactos hacen que Dios se mueva a nuestro favor. Los pactos hacen que nuestro corazón entre a prueba. Y a veces le estamos pidiendo, Señor, bendícenos, bendícenos. Y mira, yo te voy a diezmar. Y viene la bendición. Y mangos, ¿cuál diezmo? No das nada. Y se te olvidó lo que habías dicho. Y se te olvidó lo que habías orado. Y la Biblia nos pone un ejemplo tan duro que no lo quise poner aquí, porque se desmayan. En Hechos, Ananías y Zafira, dice que ellos vienen con los apóstoles y hacen una promesa. Dicen, si vendemos el terreno, se los vamos a dar. Y me acuerdo que todos los apóstoles, porque yo lo vi en una película, aplaudieron como aquí. Miren, aplaudan. ¡Wow! Ya dijo el hermano que si venden el terreno, traerán todo el dinero. Un aplauso para ellos. Muy bien. Es un ejemplo, ¿no? Ya te empezaste a temblar acá. No, ese es mío, ese es mío. No seas duro, espérate. Ananías y Zafira, dice la Biblia, que venden su terreno. ¿Y saben qué hicieron? Se clavaron una parte. ¿Qué pensaron? Nadie sabe. Nadie vio. Lo vendieron, creo que en 5 millones, y llevaron 1. Y dice que lo pusieron a los pies de los apóstoles el dinero. Aquí está el dinero. Esto es lo que yo le prometí a Dios. Y Pedro, siendo guiado por el Espíritu, les dijo, teniéndolos en su poder y habiéndose quedado ustedes con todo, ¿por qué piensan que le van a mentir al Espíritu Santo? Mejor no hubieran dicho nada. Y por causa de su mentira, cuello. Dice que lo sacaron por los pies por delante. Se murieron los dos. Y no habla del Antiguo Testamento. A los que salen con que no, la gracia y que el nuevo, y que quítate de cosas. Dice que cayeron fulminados ahí. Y dice la Biblia que cayó un temor sobre toda la iglesia, porque todos supieron lo que esos hombres hicieron. Esa pareja hizo, que prometió y que no cumplió. Y no es de que Dios quiera matar, sino era un momento del inicio de la iglesia donde Dios quería dejar claro que no podemos pactar con ligereza, sino tenemos que pactar con compromiso. Y no porque tú piensas que Dios está en el cielo y que no, o sea, Dios te ve. Y Dios es más real que tú y que yo. Y a Dios no lo podemos engañar. Perdón, y tenemos que buscar. Yo he hecho pactos con Dios. Yo he hecho pactos con Dios. Hoy les platicaba en la mañana y les quiero abrir mi corazón, que Dios, cuando me rescató, yo serví de tiempo completo, dejé todo, la escuela, todo dejé.
y me metí a servirle. Y mi pastor vino un día conmigo y me dijo: vas a regresar a lo secular sin dejar de servir a Dios, pero ya no vas a servir de tiempo completo, vas a servir como de medio tiempo y vas a levantar negocios y Dios va a despertar. Él me estaba dando una profecía: y vas a despertar en algunas áreas que te hacen falta despertar. Y yo no entendí esa palabra, pero yo fui obediente a la palabra. Pasaron años y Dios me permitió levantar negocios, y llegó el tiempo en el que Dios me vuelve a llamar para que deje todo y les sirva. Y yo decía, yo le quiero dar. Y yo le pedí una señal a Dios. Yo le dije: Señor, háblale a mi esposa, porque ya no es lo mismo cuando traes un negocio a cuando estás. Y uno dices: ya no va a ser lo mismo. Y yo me acuerdo que me levanté como a las 5 de la mañana, 6 de la mañana, y me acuerdo que me dice mi esposa, estaba despierta ahí, y dice: yo he sentido mucho que tenemos que dejar todo y servirle a Dios. Y le dije: yo he estado orando para que Dios te hable, ¿tú estarías lista? Y me dijo: yo siempre he vivido por fe con mis papás. Más bien yo te pregunto a ti, ¿tú estás listo? Yo dije: ájale, calmada. Y yo dije: dejo todo y le voy a servir. Yo en ese momento tenía como unos 27, 28 autos en un lote de autos que yo tenía. Y yo los empecé a vender, empecé a pagar y empecé a ahorrar, porque yo quería dejar todo agresivamente para servirle a Dios. Era mi llamado. No digo que esto pase con todos, eso pasó conmigo. Y era tan evidente que Dios me estaba llevando a eso. Y yo oré a Dios y le dije: yo te voy a servir y voy a dejar todo. Y un día ridículos, no, no es cierto. En mi negocio entró un buen amigo, ya grande de edad, 70 y tantos años, y estaba medio acelerado, medio locochón. Y entró a mi oficina. Mi oficina era como una traila grande. Y él entra y me dice: ahora sí, Paquito, ahora sí. Y le digo: ¿qué pasó? Traigo una buena noticia. Quiero que seamos socios. Porque él quería que yo trabajara con él. Le dije: yo nunca voy a trabajar contigo, olvídate de eso. Podemos hacer algo de negocios juntos con sociedad, pero no podemos. Yo no voy a trabajar contigo, tan loco. Y me dijo: traigo un negocio. Y él me dijo: necesito que tú seas el que maneje ese negocio y tú hagas todo lo que tengas que hacer. Y tú no me puedes decir que no. Y me dijo: tengo $500,000 sobre la mesa para que comiences el negocio mañana. 10 millones de pesos. Mi mente empezó: ¿qué onda? Y era un empresario poderoso de la ciudad, un amigo, no era cualquier Juanito de los Pepinos, no. Yo lo conocía. Y me dice: ¿tú eres el único? ¿Qué onda? Y le dije: no puedo. ¿Pero por qué no? Porque yo he hecho un pacto con Dios. Te estoy ofreciendo un negocio donde tú los vas a manejar, donde tú lo vas a hacer. La onda está así, vamos a hacer esto. No. Mi mente, humanamente, ¿qué hubiera dicho? Es la oportunidad. Con que me ganara el 10% de la cantidad mensual, iba de gane. Pero yo había hecho un pacto con Dios.
Y ¿sabes qué me di cuenta? Que cuando tú y yo hacemos un pacto con Dios, nuestra palabra va a ser probada. Tu corazón va a ser probado. Porque Dios quiere que realmente seamos personas que están listos para cumplir el pacto que hemos hecho con Él. Van a venir pruebas para calar, para probar tu corazón, a ver qué tan cierto es que tú estás decidido en cumplir tu pacto con tu Señor. Y le dije, mejor vete, le dije, porque yo estoy decidido a servirle a Dios y nada me va a detener. Y me acuerdo que me hizo una pregunta. Me dijo, nada más te voy a hacer una pregunta, me dijo. Así literal. Te voy a hacer una pregunta. Con estas decisiones que estás tomando, ¿eres feliz? Y me reí. Claro. No hay mayor felicidad que servirle a Dios. No hay otra. No hay otra. Nos vemos. Y sabes, creo que y Dios no está en contra de que hagas negocios, y Dios no está en contra de que seas bendecido. No, estoy hablando de mi experiencia personal. No te confundas. Mi experiencia fue una prueba que se vino a mi vida por el peso del pacto que yo había hecho con Dios, de que yo le iba a servir. Y tú tienes que saber que dentro de tus oraciones Dios quiere que tú metas el pacto, que tú hagas pacto. Mi mamá me dijo un día, yo hice un pacto con Dios y le dije, si tú sanas a mi hijo, si tú salvas mi matrimonio, si tú haces algo en mi familia, nosotros te vamos a servir. Nosotros vamos a estar contigo, venga lo que venga, y no nos vamos a alejar de tus caminos. La Biblia habla de que nuestro corazón puede ser generoso, como también la Biblia habla de que nuestro corazón puede ser fiel. Yo me he dado cuenta que cuando tú ofrendas, tú eres generoso. La Biblia lo dice. Dice que Dios prospera al generoso, Proverbios 11:25. Pero la Biblia dice en Malaquías capítulo 3, versículo 10, dice, traed todos los diezmos al alfolí para que haya alimento en mi casa. ¿Qué es lo que está diciendo la Biblia acá? Que cuando tú diezmas, tú eres fiel. Y creo que Dios está pidiendo que caminemos en estas dos. Cuando ofrendamos, somos generosos, pero cuando diezmamos, somos fieles. He decidido en mi corazón caminar en estas dos virtudes de parte de Dios. Queremos la bendición de Dios, queremos que Dios nos dé, pues Él nos llama a que nosotros también demos. ¿De qué forma? ¿De qué manera? Siendo fieles y siendo generosos. Así que te animo a que si tú estás escuchando este mensaje, creo que no es casualidad. A veces queremos prosperar, pero no queremos dar. Y creo que cuando tú y yo damos, entonces seremos prosperados a la manera de Dios. No dudes en diezmar y ofrendar. Dejo aquí el link y dejo por aquí toda la información para que tú puedas ser de bendición a la iglesia de Comunidad Matamoros, para seguir haciendo este trabajo de seguir hablando y llevando la palabra de Dios a muchos.